El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? El bienaventurado Gregorio Magno, elevado a la cátedra de Pedro, buscaba siempre el rostro del Señor y vivía en la contemplación de su amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Celebramos hoy la memoria de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia, que nació en Roma hacia el año 540. Siendo monje, ejerció ya de legado pontificio en Constantinopla. Después elegido Papa, ha pasado en la historia con el apelativo de Magno, por sus escritos teológicos y espirituales de notoria influencia en la vida de la Iglesia, por su celo en la reforma de la Sagrada Liturgia, a la que enriqueció con nuevas plegarias, por su actividad misionera al promover la evangelización de los pueblos bárbaros, recién asentados en las Galias, en Francia, en Inglaterra. Sacando de la fuente de la Sagrada Escritura, Gregorio hizo llegar al pueblo las aguas del Evangelio, muriendo el año 604. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De las infidelidades de los hijos de la Iglesia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que cuidas a tu pueblo con misericordia y lo diriges con amor, por intercesión del Papa San Gregorio Magno, concede el espíritu de sabiduría a quienes confiaste la misión de gobernar, para que el progreso de los fieles sea el gozo eterno de los pastores. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Cristo Jesús es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos y dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Es el principio, el primogénito de entre los muertos. Así es el primero en todo, porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por Él y para Él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Entrad en la presencia del Señor con vítores. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Entrad en la presencia del Señor con vítores.
Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los fariseos y los escribas dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayudan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio los tuyos a comer y a beber. Jesús les dijo: ¿acaso podéis hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, entonces ayunarán en aquellos días. Les dijo también una parábola: nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque si lo hace el nuevo se rompe y al viejo no le cuadra la pieza del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque si lo hace el vino nuevo reventará los odres y se derramará, y los odres se estropearán. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es en esta carta a los colosenses. Hoy se nos da uno de los himnos cristológicos que tanto le gustaban a San Pablo. Cristo, imagen del Dios invisible, Cristo Jesús, el primogénito de toda criatura, en Él creadas todas las cosas, Él anterior a todo. Está hablando todavía sin el lenguaje que después inventarán los concilios de la Trinidad, y esa Trinidad que es un solo Dios y a la vez es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios. Todo eso la Iglesia lo irá teniendo en cuenta y reflexionando durante muchos siglos para acabar de entenderlo, con un lenguaje tal vez algo más arcaico, pero se nos está dando lo mismo. Cristo, el Hijo de Dios, la presencia real de Dios, el que Dios mismo instituye como Hijo de Dios. El gran problema estaba en cómo compaginar la unidad de Dios, solo hay uno, y la Trinidad. Pero es un texto que nos hace entender que toda la vida cristiana está centrada en Cristo. ¿Y por qué? Porque Dios nos da a Cristo, su Hijo, para que sea el centro de toda la creación, el centro de cada hombre, para que pueda ir al Padre, para que nos podamos salvar, para nuestra salvación. Y eso tiene muchas consecuencias después. Por ejemplo, una que está pasando estos días, en esta entrevista que le han hecho al Papa, el Papa hablaba de la reconciliación y decía que hay que obviar y la gente dejar todas las ideologías para poder dialogar. Y la gente, algunos se escandalizan, incluso cristianos, o mejor dicho, gente que se cree cristiana y se dice practicante, y dice: ¿cómo puede decir el Papa estas cosas? Todos tenemos ideología, hasta el cristianismo es una ideología. Y dices: no habéis entendido nada de lo que es el cristianismo. ¿Qué es una ideología? Una ideología es una construcción puramente humana, mental, donde se ponen unos principios independientemente de Dios, y esos principios pues son casi intocables. Son principios filosóficos o principios políticos o principios económicos o de relación de la sociedad, pero sin que vayan al fondo de la persona. ¿Qué hay en el fondo de la persona? Pues su parte espiritual, que es de Dios. ¿Qué es el cristianismo? No es una ideología. El cristianismo es Dios que viene al hombre y que le da su palabra a Cristo. Así que el cristiano no se basa en ideologías, sino en la palabra de Dios, en Dios que ha venido a cada uno de nosotros. Eso no es una ideología inventada, eso es Dios mismo. Esa es la revelación de Dios para el hombre. Por eso
no será jamás una ideología. Otra cosa es que gente con ideologías entre en la Iglesia y quiera manipular y lo que queráis, pero la fe no es una ideología. La fe es fe. La fe es el ponerse al servicio del Dios que viene, nos habla y nos muestra el camino, Él que es el camino, la verdad y la vida. Por eso los cristianos cuando nos demos cuenta de que estamos en ideologías, que la ideología va contra el Evangelio en muchos casos, porque es construcción puramente humana, en todo aquello que sea compatible realmente con la fe, pues no pasa nada. Pero muchas veces son cosas incompatibles con la fe porque se ponen a la misma altura de Dios. La ideología viene a ser un sustituto de Dios para organizar nuestras vidas. Por eso la Iglesia y a Juan Pablo II, bueno, y a Pablo VI, todos los papas, hasta el de hoy, hablan contra esas ideologías que quieren capturar al hombre y apartarlo de su fin real, que es el conocimiento, el amor de Dios, para poder vivir eternamente con Él. Mientras que el Evangelio de hoy es este Evangelio en que los fariseos y escribas se ponen contra Jesús y le ponen esta semitrampa, como diciendo: los discípulos de Juan ayudan a menudo y oran, y los discípulos de los fariseos también. En cambio tú y los tuyos, a él no le critican directamente, siempre van a los discípulos. Los tuyos a comer y a beber. Claro, hemos de entender bien lo que pasaba en aquel tiempo. Habían los ayunos anuales, bien, ayunos de preparación, eran pocos al año, y esto los cumplían los discípulos de Jesús. Pero habían los ayunos que eran devocionales, que es los que hacían estos discípulos de Juan y de los fariseos, que era 2 días a la semana, pues hacían ayuno. ¿Estaba esto mandado por la ley? No, era puramente una devoción. Estas devociones tienen un gran riesgo, son cosas buenas, el ayuno faltaría más, pero el riesgo está en el pensar: yo hago más ayunos que los demás, yo soy mejor que los demás. Los demás, mira que son malos, que no hacen lo que yo hago. Si fueran buena gente harían lo que yo hago. Cuando es así, vamos mal. Eso viene a ser como tantos que tienen sus devociones privadas, que no es que estén mal, pero que desprecian a los demás porque no hacen lo que ellos hacen. Y después son capaces de decirles: es que si no haces esto te condenas, es que si no, no sigues la voluntad de Dios, porque el san no sé cuántos o quien sea ha dicho que hay que hacer esto, esto y esto, y si no lo haces te condenas. Pues esa no es actitud cristiana, no va por ahí la fe cristiana, ni muchísimo menos. Solo hemos de exigir como exigencia aquello que es de los mandamientos, aquello que es directamente del Evangelio. Todas las demás devociones, que pueden ser buenísimas, pero si no son de obligado cumplimiento no podemos exigirlas, las podemos proponer a todos, faltaría más, pero no exigirlas. Y aquí pasa lo mismo. ¿Ves? Mira, estos, los fariseos, los discípulos de Juan, estos sí que son buena gente, ¿ves? Ayunan, son gente ascética. Vosotros, comedores, bebedores, no tenéis ascesis, sois un desastre. Y entonces Jesús vuelve todo al centro. ¿Cuál es el problema de aquí? El problema es entender como si Jesús fuera pura continuación del judaísmo y fuera un judío más. Y Jesús no es un judío más. Es el Hijo de Dios y se está haciendo el Nuevo Testamento. Esa reforma total, porque es la plenitud de los tiempos donde está la plena revelación de Dios. Y no es el momento, ahora que tienen los discípulos a Jesús, la cabeza de la Iglesia, el Hijo de Dios aquí, de ayunos. Ya vendrán los ayunos, ya vendrá ese Viernes Santo donde se ayunará, ya vendrá ese Sábado Santo con la muerte de Cristo que se ayunará, ya vendrán momentos de ayuno en la Iglesia, pero ahora no es el momento.
Y lo que queréis, viene a decir a los fariseos, lo que queréis es cortarnos las alas, que seamos unos fariseos más. No, la Iglesia es otra cosa. La Iglesia solo ha de seguir a Cristo, la verdad. No ha de seguir simplemente tradiciones humanas, cosas que incluso eran buenas, esos ayunos, no es que fuesen malos, pero venían de puras tradiciones de ellos, que se las hacen y se las inventan. No, lo que quiere el Señor es que sean discípulos, los cristianos serán discípulos de Cristo. Y con su pasión y muerte y su resurrección entenderán que este Cristo no es un profeta más, no es un rabino más, es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre, es el quien da la nueva ley, la ley del Evangelio. Ese Evangelio hemos de seguir, a Cristo hemos de seguir, ya que Él es la misma palabra de Dios para nuestra salvación. Oremos al Señor nuestro Dios en la conmemoración de San Gregorio Magno, que siguiendo las huellas de Cristo, buen pastor, dio la vida por las ovejas. Por la Iglesia necesitada siempre de reforma en sus instituciones y de conversión en sus miembros, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos y sus colaboradores responsables de la misión pastoral en las diócesis, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes, en su difícil misión de gobernar con honestidad y verdad a los pueblos, roguemos al Señor. Por los matrimonios comprometidos en la acción misionera de la Iglesia, roguemos al Señor. Por los que viven marginados de la sociedad y los que se sienten desamparados, incomprendidos y despreciados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la multitud incontable de bautizados que viven al margen de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos. Y por cada uno de nosotros, llamados a participar en la solicitud pastoral de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestras súplicas que hoy te dirigimos confiando en la valiosa intercesión de San Gregorio Magno, y concédenos lo que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, en la fiesta de San Gregorio Magno te pedimos que nos sirva de provecho esta ofrenda, con cuya inmolación concediste que se perdonasen los pecados del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Gregorio Magno, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita, San Gregorio Magno y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El reino tuyo, el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Este es el siervo fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de su servidumbre, para que reparta la ración de los alimentos a su hora. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Recíbeme con toda la miseria que hay en mí, con todos los deseos de seguir por tu camino, iluminar, que soy el reto en la oscuridad, servicio, entrega en fidelidad, hasta la muerte. Hoy es tiempo de dar a manos llenas lo que se nos dio. Brillar hasta consumirse, iluminar a un mundo en penumbras, hasta que no quede yo sino tú. Nos enciende una lámpara para ponerla bajo el ceremonia. La luz que encendiste en mí, la ponga yo en lo alto, y que María me ayude a decir sí. Hoy es tiempo de dar a manos llenas lo que se nos dio. Brillar hasta consumirse, iluminar a un mundo en penumbras, hasta que no quede yo, sino tú.
Oremos. A cuantos alimentas con Cristo, pan de vida, instrúyelos, Señor, con la enseñanza de Cristo Maestro, para que en la fiesta de San Gregorio Magno conozcan tu verdad y la realicen en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Dios bendiga, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posible las cosas imposibles. Ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan serias y difíciles que te encomiendo, a fin de que tengan una feliz solución. Mi bien amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Que no se diga que te he invocado en vano, y puesto que tú lo puedes todo ante Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén.